vamos a ver. He hecho como 4 vídeos anteriores hablando de la necesidad para que exista una sociedad humana, dada la naturaleza, en términos teológicos, caída del hombre, y en términos así más profanos, la naturaleza racional y al mismo tiempo limitada del hombre, que le impide conocer todo lo que le rodea, todo lo que hay más allá de su rango de visión en el tiempo y en el espacio, pero que al mismo tiempo, dada su naturaleza racional, necesita pensar acerca de ello, necesita pensar en qué le va a pasar, en qué va a ser de él, cómo planificar su vida en el siguiente segundo, en el siguiente minuto, el siguiente año, en los próximos 50 años, en los próximos 200 años, cuando viva la siguiente o la tercera o la cuarta generación de su familia, y qué le pasará después de su muerte. Entonces eso le lleva a una situación de angustia metafísica. Tarde o temprano a todo ser humano le pasa, a no ser que huya por medio de las drogas, el alcohol, los deportes extremos, los muchos escapes que tiene la vida moderna, las distracciones. Una distracción es algo negativo. Distracción, por su propio nombre, nos distrae de la meta principal, pero un hombre que no tiene metas, como el hombre moderno, no tiene realmente metas trascendentes, no tiene una dirección clara, excepto metas parciales que le hacen, en realidad, que sirven para hacerle olvidar de su destino, pues no es capaz necesita distraerse del problema fundamental existencial que tiene. Por eso digo que es necesario que exista una sociedad en la que el hombre vive en incertidumbre. Además de distraerse, necesita confiar, pero ¿cómo va a confiar si no conoce a los demás? No sabe sus intenciones, los demás están en sus mismas circunstancias, entonces no tiene claro su futuro y entonces no puede confiar. Para confiar existe un mecanismo que se llama los sacrificios, sacrificarse uno por otro para probar la lealtad. Las sociedades piden a los individuos ese tipo de pruebas. Las sociedades, hablo de las sociedades paganas o paganizadas, y los matrimonios exige uno al otro, las parejas, las empresas exigen sacrificios más o menos cruentos, pero en las sociedades las sociedades en las que lo que se juega uno es la supervivencia, es necesario demostrar que uno es capaz de matar por los demás. Entonces estamos hablando de que lo que hay que hacer para demostrar que uno es merecedor de pertenecer a ese grupo es ser capaz de matar y demostrarlo. Entonces eso es la esencia de los sacrificios humanos. Es decir, no puede existir una tribu sin que cada uno de los demás exija al otro, a no ser que haya lazos de sangre muy fuertes. Tiene que haber una confianza de que uno matará por el otro, y eso ocurre también en las bandas de delincuentes, en las bandas, en las determinadas tribus urbanas que ya son asalvajadas y paganizadas. Por tanto, es una sociedad pequeña, por pequeña que sea, necesita sacrificios. Ya las sociedades más elaboradas necesitan un sistema ritualizado de sacrificios, y eso lo demostré en el segundo vídeo, creo, que para que el enorme coste de los sacrificios, que en último término tienen que ser humanos, para que rinda el máximo beneficio,
el mínimo coste, el sacrificio tiene que hacerse en un lugar alto, en un altar, para que todo el mundo lo vea. Cuando las sociedades son ya muy grandes es necesario una pirámide o una torre o un lugar elevado. El sacrificio debe hacerse con unos rituales muy prefijados, para que todas las fases del sacrificio se hagan conforme a ese ritual, porque claro, ya lo expliqué en el otro vídeo, porque esa es la razón. Y al mismo tiempo se necesita que esos sacrificios se articulen en una religión que tiene unos preceptos. Es decir, que la persona que ejecuta ese sacrificio en ese momento implícitamente acepta los preceptos, y las personas que lo conculcan pues sufren una pena que se puede perdonar a través de otros sacrificios, o se le puede asesinar, o etcétera. Ese es el estado cruel y salvaje en el que las sociedades humanas más o menos han vivido, con más o menos coste de vidas humanas, hasta Jesucristo, y después cuando hemos apostatado, porque los sacrificios humanos evidentemente han vuelto, y no hay más que ver lo que hay con el aborto y la eutanasia. Bien, también hablé de los sacrificios sustitutorios, es decir, en vez de un sacrificio de sangre, pero un sacrificio de sangre en vez de un enemigo o un familiar o estoy hablando en términos muy duros, pero es así, las sociedades han sido así y volverán a serlo si no volvemos a Cristo. Un sacrificio cruento del ser humano se puede sustituir por un animal, un objeto precioso, algo muy precioso que cueste mucho. Hablé de la ley de Talión, es decir, que una persona puede ofrecer por otra en sacrificio, a condición de que la persona que recibe el daño es querida o muy valorada por la persona que recibe el castigo. La que debería recibir el castigo debe apreciar muchísimo a la persona que es sacrificada, muchísimo, no, más que su vida. Es el caso, por ejemplo, en la ley de Talión. Si un hijo de un arquitecto mata porque se cae el edificio al hijo del cliente, se mata al hijo del arquitecto. Pero claro, la pena recae sobre el hijo, pero también sobre el padre, porque el padre ama al hijo más que su propia vida, normalmente. Entonces eso en realidad es una pena que recae en ambos. Bien, entonces vamos directamente al símbolo, la significación del sacrificio de Cristo en términos que pueda entender incluso el no creyente. El sacrificio de Cristo es un sacrificio perfecto, un hombre sin mancha, un hombre valioso, lo más valioso que puede existir, es decir, el mismo Dios, el mismo Hijo de Dios, es lo máximo que se puede sacrificar, ofrecida por el mismo Dios, que al mismo tiempo con ese sacrificio nos manifiesta su amor, o sea, aparte de que existe la deidad que se manifiesta a través de la revelación, esa deidad nos dice que su amor es infinito hacia nosotros por medio de esa ofrenda de sacrificio, que una sola gota de sangre serviría una sola gota de su sangre serviría para redimirnos, para borrar nuestros pecados. Ese sacrificio de un pincharse un dedo serviría para nuestra liberación del pecado, así como las personas que obran en contra de las sociedades primitivas tenían que hacer sacrificios para congraciarse otra vez con la sociedad. El mismo sacrificio de Cristo valdría un dedo de Cristo valdría para redimirnos, pero no, Dios quiso hacerlo de una manera, digamos, bestial y exagerada. Quiso hacer un Dios que se hizo hombre en todas las fases de la vida, con lo
cual dignificó a cada ser humano, a cada mujer, con su madre María, a los niños, a todo, a su padre José, su padre adoptivo José en su ancianidad. Todas las fases de la vida fueron dignificadas por la vida de Cristo en familia. Pero al mismo tiempo ese sacrificio, aunque fuera de un dedo de Cristo, de pincharse un dedo, no sería eficaz sin el valor, sin que nosotros asumamos en nuestra propia carne el amor que tenemos a su vez por Cristo, porque como un sacrificio sustitutorio, como dice Santo Tomás, porque este es el argumento que dice, el argumento sustitutorio es de Santo Tomás, no tiene valor si lo sacrificado no es valioso para al que recibe la gracia de ese sacrificio. Entonces nosotros, para los hombres de buena voluntad que amamos a Cristo, que lloramos o penamos por sus penas en la cruz, por nuestros pecados, porque lo hizo por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, si no sentimos en nosotros la pena del sufrimiento de Cristo, no vale ese sacrificio sustitutorio, porque no significa nada para nosotros. Cristo le tenemos que amar sobre todas las cosas para sentir ese perdón de Dios, exactamente de la misma manera que el hombre primitivo que sacrifica en el altar por un pecado cometido, tiene que sacrificar algo valioso para él. Para nosotros tiene que ser muy valioso Cristo, es de hecho Dios, y somos inmerecedores totalmente inmerecedores, es todo gracia de Dios, es Dios que nos da toda esa riqueza de salvación, porque como ya dije también, los remordimientos del pecado, cuando el hombre está solo en su casa y ve todo lo que ha hecho a lo largo de su vida, a lo largo de su día, siente un dolor tremendo de su alma, por el cual se puede arrepentir o puedes de una forma demoníaca puede decir no me arrepiento de nada, pero en el fondo sufre y vive un infierno, porque el ser humano no puede sobreponerse por sus propias fuerzas a la culpa, sino es con una degeneración cada vez más progresiva. Y Dios nos brinda ya en la tierra ese perdón, esa alegría de sentirnos perdonados por medio del sacrificio de su Hijo, que es inherente, ya sin tener en cuenta las promesas de vida eterna, es inherente a esa necesidad fundamental, es inherente a la naturaleza racional y finita del hombre. Cuánto más será la alegría y el gozo cuando Dios nos promete la vida eterna, que no tengamos miedo, que más allá de la muerte hay vida y vida eterna, pero que también tenemos libertad, una libertad absoluta que hasta el punto que Dios no puede cambiarla si no queremos. Dios nos puede dar muchas gracias, muchísimas gracias, Dios incluso se puede aparecer ante nosotros, se puede aparecer la Virgen, pero si nosotros decimos que no, como ha ocurrido en la historia, pues nos condenamos. Dios tiene toda la paciencia del mundo, toda la misericordia del mundo, todo el amor, pero llega el tiempo, llega el momento también es justo, es decir, en el cielo no puede entrar alguien que no tiene el alma limpia, completamente limpia, o por medio de una purificación en un infierno temporal que es el purgatorio, o porque ya ha purgado sus pecados en esta vida, porque claro, evidentemente en el cielo no puede haber discordias. Hubo en su momento una discordia en el cielo y fueron expulsados los ángeles que no querían obedecer. Entonces esa autoexclusión de
de la gracia de Dios que nos da para arrepentirnos y volver a Él, tiene una consecuencia, que es que nos condenamos nosotros mismos a la muerte eterna, que es el infierno. Entonces, esa es la parte sobrenatural del mensaje de Cristo. Es decir, nosotros ya en la tierra, con el sacrificio de Cristo, sintiéndonos perdonados y sintiendo el dolor de Cristo, lo más posible a asumir nuestras desgracias, unirlas a las de Cristo, es decir, nuestras penas a la de Cristo, sentirnos unidos a Él en su dolor y sentir dolor por su dolor. Nos sentimos, como lo puede ver la persona que confiesa sus pecados con toda humildad ante un representante de Cristo, puede comprobar la alegría enorme que siente su corazón y la liberación tremenda de la carga que supone sus pecados. Pero para ello necesita coger la cruz, necesita coger su cruz, que es, cada uno tenemos una cruz. Pues yo puedo estar enfermo, otro puede estar no tener trabajo, otro llevando eso con resignación, porque son cosas que quiere Dios para nuestra salvación, porque lo que importa no es la vida aquí, importa la vida eterna, la herencia eterna, no este paso temporal. Hay la gente que tiene, le va muy bien, que tiene de todo, es la gente más abandonada de Dios, es una gente en el fondo más desgraciada cuando viven alejados de Dios, porque han recibido en esta vida su premio. Han recibido en esta vida su premio, y lo dice muy claro el Evangelio. Como dijo José María Pepán en unos versos célebres: vida de falsa alegría, yo no te envidio, porque si fuera mi vida así, temblando de horror diría, Dios se ha olvidado de mí. Efectivamente, las penas que tenemos y las tomamos con resignación son para nuestra propia, para el conocimiento nuestro de que no somos nada sin Dios, que no somos nadie, que nuestras fuerzas no llegan para tener felicidad en la tierra, ¿no? Eso es imposible en un mundo caído como el que vivimos, con una naturaleza humana imperfecta, que no es dueña de su propia vida, ni siquiera de sus propios impulsos, sino es por la gracia de Dios. Es decir, y la gracia de Dios, se podía hablar mucho de ella, pero es una fuerza especial que nos da el Espíritu Santo si se la pedimos a Dios, porque según Santo Tomás de Aquino, Dios en efecto quiere más a unas personas que a otras. Eso es así, y eso algunos católicos me van a decir que no, pero es así, pero ¿cómo quieres que te quiera? ¿Quieres que te quiera a Dios más? Pídeselo a Dios. En ese acto de pedir a Dios gracia, de pedir a Dios fe, de pedir a Dios esperanza, pedir a Dios querer a los demás, pedir a Dios quererle a Él mismo, pedir a la Virgen María, que es intercesora nuestra. En ese mismo momento que estamos pidiendo, Dios nos está dando, Dios nos está queriendo. En ese momento Dios ha querido que nosotros pidamos. Tal es la naturaleza de la gracia. Si nosotros somos totalmente libres de que Dios nos quiera o no nos quiera, podemos, en el acto de quererle a Dios, Dios nos está queriendo a nosotros, porque nada que hagamos nosotros no ha sido antes querido por Dios. De esa manera Dios quiere más a unos que a otros, porque hay unos que quieren más a Dios que otros. Por eso
ya veis que he ido de la parte natural o para el no creyente a la parte sobrenatural, es decir, el sacrificio de Cristo ya nos libera, porque eso, además es un sacrificio al mismo tiempo cruento e incruento, porque es decir, fue un sacrificio en su tiempo horrible, bestial, el sacrificio humano más bestial que nunca se ha hecho, por todas las sacrilegios, todas las afrentas morales y físicas que sufrió, latigazos, corona de espinas, fue vituperado en público, insultado, escupido, y además fue una víctima perfecta, el mismo Dios, víctima sin pecado, el ser humano más bello que existió, y fue víctima de la envidia, del odio, del pecado en bruto, del pecado, de la esencia pecaminosa del ser humano. Fue el sacrificio perfecto, pero al mismo tiempo se reproduce, se actualiza, que es la palabra teológica, cada vez que se hace el sacrificio incruento en el altar. Es decir, ese sacrificio acabó con todos los sacrificios que el hombre necesitaba hacer para para hacer cualquier sociedad. Es decir, esa conversión de ese sacrificio cruento en incruento, en una hostia y en vino, que se convierte en cuerpo y la sangre de Cristo, es todo lo que necesita una civilización para existir, porque viviendo en Cristo los matrimonios, las empresas, las sociedades que aceptan, que van a ese sacrificio en misa, que aceptan los preceptos de los evangelios, tienen tal alegría de las promesas de Cristo en esta vida y en la otra, que la confianza y la armonía es total, es imperfecta, porque somos imperfectos y nos falta fe y tal, pero cuanto más nos acercamos a ese ideal de sentirnos unidos en nuestras penas a las penas de Cristo, resignados en nuestra situación, porque son pruebas para un premio eterno, incomparable a todo lo que pueda haber en esta tierra, nos convierte la vida en la tierra prácticamente en un paraíso, en algo que si no fuera por nuestras dudas y la naturaleza libre y tentadora y por las tentaciones de las fuerzas del mal, sería perfecta, nunca lo puede ser aquí en la tierra, pero sería poco menos que... Y eso es la cristiandad, las sociedades que no tienen bordes de racismo, que cada uno está en su papel, en el que los ricos están para servir a los pobres y los pobres para los ricos. Es decir, toda persona está para servir a toda persona, independientemente de su situación. Y cuanto más alta es la situación, más la responsabilidad y más la exigencia que Dios le hará, y más su deber para con los demás. De manera que mandar es servir. De hecho, la palabra cargo es una palabra cristiana, es decir, cargo viene de carga. A mí me han puesto un cargo, es decir, una carga, entendámoslo. O sea, los significados, la etimología de las palabras nos dice cuál es la sociedad de la que venimos. Un cargo no es un privilegio, un cargo es una carga. Esa es la sociedad cristiana y no la sociedad perversa en la que vivimos ahora, en la cual vuelven los sacrificios humanos. Como sabéis, muchos están legislándose ya para asesinar a los bebés con nacimiento parcial, es decir, que cuando saque la cabeza se le meta una inyección
en el propio cerebro. En China lo hacen con alcohol para que muera el niño. Y eso lo están legislando en Estados Unidos, en Francia, están legislando en eutanasia en España. ¿Vosotros os creéis que eso es por un derecho, por un deseo de que liberar a la mujer o que los ancianos tengan una muerte digna? No, eso es un acto satánico. Ese es el triunfo del anticristo, que va adueñándose de los países y de las sociedades en cuanto nos vamos alejando de Cristo. Es Satán. Volvemos otra vez a las sociedades incaicas, a las sociedades aztecas, mayas, de los sacrificios humanos, porque una sociedad no puede existir sin sacrificios que en el último término son humanos. Es decir, y eso yo tengo también, por supuesto, una teoría para por qué se están detallada de por qué se están imponiendo otra vez los sacrificios humanos en las sociedades ateas. Evidentemente porque necesitan, vamos a ver, una mujer que ha abortado solo tiene dos salidas: arrepentirse y volverse, tener el trauma toda su vida de tener un pecado, de haber hecho algo monstruoso, lo más monstruoso quizá que se pueda hacer en la vida, y destrozar toda su vida, o puede abrazar la ideología nueva de que es su derecho, de que cuando abraza esa ideología de que es su derecho, acepta todos los postulados del nuevo régimen, del régimen satánico. En el fondo está adorando a Satán en ese mismo momento en el que dice es mi derecho. En el momento que dice no, he pecado, he hecho mal, en cuanto dice no, era lo que tenía derecho a hacer, está abrazando a Satán. Por eso este régimen promociona el aborto, porque cuanto más gente aborta, más gente tiene que abrazar este régimen satánico en su totalidad. ¿Entendéis? Y cuando mata a su abuelo, ya los abandona a su muerte, pero cuando ya en el último rasgo ya de inhumanidad decide que su abuelo ya no merece vivir y lo matan, que lo van a hacer, no os quepa duda, también acepta el régimen satánico. Es un sacrificio humano en el que, como en toda sociedad en la que se hacen sacrificios, en el altar, que son los abortorios, y en las clínicas satánicas de la eutanasia, se realiza ese acto, se está aceptando los preceptos del mundo moderno, que es satánico. Un mundo en el que pronto se hará todas las barbaridades del mundo, habidas y por haber, esterilizaciones obligatorias, porque son hijos de Satán. ¿Y quién es Satán? El homicida desde el principio. Es un ser que quiere dañar a Dios, que no puede hacerlo directamente a través de dañar a su obra, que es preferida, que es el ser humano. Porque Dios nos ama con locura. Pero Dios es justo, no va a perdonar a aquel que no quiere que le perdonen. Aquel que dice no necesito que me perdonen, no lo va a perdonar Dios, porque no puede, es libre. Ni puede entrar en el cielo, porque en el cielo solo pueden entrar los que no quieren ser dioses, no quieren ser lo que no son. Bueno, que seguramente se me ha olvidado algo, ya lo añadiré cosas en su momento. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, et Mater Nostra, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amén. Por la señal de Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.